Dios te bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Filipenses. Hoy vamos a cubrir Filipenses capítulo 1, versículos 20 a 30. ¿Están listos? Deben tener tu Biblia, un cuaderno y pluma para tomar notas y si quieres una tacita de café. Aquí tengo el mío y no tiene nada de letra, porque es como el corazón limpio. Cuando Cristo limpia nuestros corazones, nos deja limpio como la nieve. Vamos a ir al Señor en oración. Señor, gracias porque tú siempre eres bueno, Señor. Ayúdanos hoy a escuchar tu palabra y ponerlo en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un breve repaso de lo que habíamos visto en la lección anterior. Habíamos visto que Pablo había hecho la decisión de escoger gozo. A veces no podemos controlar todo lo que gira alrededor de nosotros, pero sí podemos escoger la actitud que vamos a tomar. Él tomó y hizo la decisión para tener gozo, porque él sabía, aún en circunstancias negativas, que el Señor iba a traer algo bueno y el producto final y el resultado final iba a ser positivo porque somos de Cristo. Esa era la decisión de Cristo. Hoy de Pablo. Hoy vamos a estar tocando diferentes puntos aquí. Vamos a ver que Pablo es una persona que vive con Cristo en el centro de su vida. Él es cristocéntrico. Y vamos a ver esto en el pasaje. Vamos a ver después que él es una persona que tiene su confianza bien puesto en el Señor. Él va a hacer la decisión de continuar en su servicio para los hermanos. Él va a hablar de la conducta de los hermanos, de cómo debemos vivir en tiempos difíciles o por causa del evangelio. Y al final, él va a hablar del conflicto que tenemos como creyentes. Ok, vamos a dar principio. Versículo 20. Dice así: conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Aquí vemos que Pablo tiene una esperanza que nada o nadie lo puede mover de esa esperanza que él tiene. Tiene problemas, sí, pero más grande es la esperanza que él tiene y tiene esta confianza en el Señor. Y él dice allí: no importa si vivo o si muero. Él en esa prisión estaba confrontando la muerte y no murió esta vez, pero después, años después, él sí perdió su vida en una prisión. Y él sabía que delante de él era la vida y la muerte, pero él no fue movido por esa verdad. Él tuvo su plena confianza en el Señor. Y él dice allí que no importa si vive o si muere, Cristo será exaltado en su vida. Aquí tengo un dibujo aquí y aquí es la decisión que Pablo tomó entre la vida y la muerte. Y él va a hacer una pregunta a él mismo: ¿qué es mejor, vivir o morir? Y él dice con confianza: si vivo, Cristo será exaltado en mi vida. Si muero, Cristo será exaltado en mi vida. Él vivió con esa verdad muy adentro de su corazón, de que vivir, y así lo dice en versículo 21, dice: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Después sigue:
Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario para causa de vosotros. Él está haciendo una decisión. No sabemos si él lo dice como si él puede escoger, y quizás Dios lo dio a la oportunidad de decir, ¿qué prefieres, Pablo? Y él lo tuvo que pensar. Y él dice aquí, ok, la vida o la muerte. Él tenía la confianza de la resurrección y él hacía la pregunta, ¿qué es mejor, vivir o morir? Si vivo, Cristo es exaltado. Si muero, Cristo es exaltado. Para mí, él dice, vivir es Cristo. Él vivió una vida cristocéntrico. Y él dice, pero morir es ganancia. Muchas veces tenemos miedo de la muerte, pero no debemos, porque la palabra de Dios dice que cuando estamos en Cristo, realmente continuamos la vida, pero en otro lugar. Morir es ganancia para él, dice. Si me quedo en la vida, entonces quedo vivo para trabajar para el Señor, labor fructífera. Pero si muero, era como un deseo personal que Pablo tenía de ir y estar en pleno en la presencia del Señor. Pero él llegó a la conclusión de que vivir era mucho más necesario para los creyentes, porque él todavía tenía mucho que compartir con ellos. Pero era para él mucho mejor morir, pero él escogió vivir para el beneficio de los creyentes. Vamos a seguir. Versículo 25 dice, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. En la fe tenemos que progresar y también progresar con fe, no como los israelitas en el desierto. Ellos tomaban pasos, pero realmente no era progreso, nomás iban en círculos y no con gozo, con mucho quejar. Pablo dice que que él quería que los creyentes podían continuar, progresar en su fe y con gozo. Tienes el gozo del Señor. Recuérdate que el gozo del Señor es tu fortaleza. No dejas a nada o a nadie robarte de tus fuerzas, que es el gozo del Señor. Siguiendo en versículo 27, dice, 26, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Él sabía que en ir con los creyentes iba a traer mucho gozo a ellos. 27. Solamente, ahorita vamos a hablar de la conducta. Él estaba diciendo a los creyentes de la conducta. Él tenía la confianza en Cristo y ahora va a hablar de la conducta a los creyentes. Él dice, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Él dice aquí que nuestra conducta debe ir con el Evangelio. Aquí, hermanas, tengo dos pares de zapatos, ¿okay?
tengo un tacón que es cuando pongo vestidos o me voy a arreglar. Y tengo un tenis, el que nomás de andar ahí cómodo. Ok, ¿crees que sería bueno yo salir así con un par de zapatos, un tacón y el otro tenis? ¿Sí o no? Pues yo creo que la mayoría están diciendo que no. ¿Y por qué? Porque están diciendo que yo no debo usar, pero mira, hermanas, los dos son negros, ¿por qué no? Yo creo que ustedes están diciendo que no. ¿Por qué? Porque no van, no son iguales. Y Pablo dice, si yo me quedo si estoy encerrado todavía, yo quiero oír que tu conducta es digno del evangelio. El evangelio es buenas nuevas, es algo hermoso que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y Él dice que nuestra conducta debe ir en acuerdo con el evangelio. Somos representantes de Cristo y nuestra conducta debe ir igual. No debemos tener la boca diciendo las buenas nuevas y todo esto, pero la conducta otra cosa. No, deben estar iguales. Las palabras de nuestras bocas y la conducta de nuestra caminar en esta tierra deben ir juntas. Eso es lo que Pablo está diciendo a los creyentes. Y también él dice, luchando, dice allí que los creyentes deben estar luchando unánimes por la fe del evangelio. A veces tenemos luchas, pero a veces las luchas son uno contra el otro. Y él dice, sí van a tener luchas, conflictos, pero en vez de pelear los unos a los otros, que la lucha debe ser juntos por la fe de Cristo. No contra, pero juntos, luchando por la fe en Cristo. Y hoy en día tenemos que luchar juntos por la fe en Cristo. Siguiendo, y él dice, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios. Vamos a tener adversarios, pero esa palabra quiere decir sin temor. No debemos vivir la vida con temor, pero sin temor, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. 29. Porque a vosotros se ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Mira lo que dice esta escritura, que nosotros no solo vamos a creer en Él y estar alabando a Él, pero dice que también es un don, un regalo, es algo que ha sido concedido a nosotros. Sufrir por causa del Señor. No sufrir por problemas personales que hemos metido en problemas, pero sufrir por el evangelio. A veces la gente no te van a aceptar, a veces no te van a rechazar por el evangelio. Ese es parte de eso, es sufrir por Cristo. Y versículo 30 dice, sufriendo el mismo conflicto que vistes en mí y que ahora oyes que está en mí. Ellos sabían que Cristo estaba en el cárcel por causa de Cristo, por la defensa del evangelio. Y él dice, si ustedes todos que hacen la decisión de servir a Dios con pleno corazón, van a sufrir conflicto. Pero ¿sabes qué? Vamos a tener gozo y vamos a saber que estamos en las manos del Señor. Y con esto voy a terminar con un versículo en el libro de Juan 16:33, y él dice allí, Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. Cristo dice que en Él podemos tener paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiar, yo he vencido al mundo. Hacer la decisión de tener a Cristo, el gozo del Señor, sabiendo
que Él va a obrar todo por bien a los que lo aman y son llamados según su propósito. Dios te bendiga. Bye.